Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar junto a nosotros y acompañarnos en esta nueva edición de Entrevistas CNN. Hoy vamos a hablar de salud porque hemos mencionado en el pasado la preocupante alza de enfermedades neurodegenerativas y en ese sentido la demencia es una de las principales amenazas no solamente para la población más avanzada de nuestro país, las personas mayores, sino que también extrañamente en personas más jóvenes. Para conocer todos los detalles sobre esta importante patología es que vamos a tomar contacto junto a Pablo Gallardo, quien es geriatra de la Clínica Santa María. Doctor, muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Importante hablar de este tema, doctor, porque es una patología relevante y como vamos a ir conociendo, no solamente está afectando a personas mayores, que es lo que se tiende a asociar inicialmente. Pero antes de eso, le quiero preguntar, ¿qué es efectivamente esta enfermedad que conocemos como la demencia? Bueno, la demencia efectivamente es una enfermedad degenerativa de nuestro sistema nervioso en el cual genera deterioro de funciones cognitivas, como es la memoria, actividades de aprendizaje, generar actividades como por ejemplo escribir, que es un acto que involucra varias partes del cerebro que cuando están afectados, lógicamente empieza a haber un déficit en poder realizar esa actividad. En ese sentido, doctor, claro, ese puede ser uno de los síntomas iniciales, por ejemplo. ¿Cuáles son las principales alertas que debemos tener en consideración y eventual sospecha del desarrollo de un tipo de estas características en términos de la enfermedad? Sí, mira, yo creo que lo primero que hay que determinar es que hay varios tipos de demencia, no hay solo uno. Demencia es un nombre genérico en el cual significa un deterioro, una pérdida, efectivamente, de capacidades cognitivas. En ese aspecto tenemos demencias que en el día a día la gente lo tiene muy arraigada, como es la demencia tipo Alzheimer, la demencia vascular por haber tenido accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto?, infartos cerebrales, demencias de tipo déficit de alguna sustancia, como las personas que tienen trastornos de la tiroides, que pueden llegar a desarrollar un comportamiento de tipo demencial, déficit de vitaminas, como la misma vitamina B12, enfermedades de índole degenerativas, como es el Parkinson, que también pueden evolucionar a pérdidas de memoria. Entonces, en ese entendido, van a haber distintos síntomas que pueden aparecer. Por ejemplo, en las enfermedades degenerativas de origen motor van a empezar a aparecer síntomas motores y pueden anteceder otros síntomas como pérdida, en este caso, del olfato, ¿no es cierto? Trastornos, entre comillas, de la conducta, como la misma ludopatía, que son propias de las personas con enfermedad tipo Parkinson, ¿no es cierto? En el contexto más general y la más común, que es la tipo Alzheimer, ahí normalmente los recuerdos inmediatos son los que suelen fallar. Es decir, por ejemplo, qué es lo que comí a la hora del almuerzo, siendo que es la tarde, qué conversación tuve con alguien hace una hora o media hora atrás. Esos son elementos que suelen afectar al recuerdo inmediato, que suelen ser normalmente un presagio de que el paciente puede estar desarrollando una enfermedad demencial. Que bueno, eso de ejemplo, doctor, en el sentido de estos recuerdos inmediatos, de algo tan sencillo como, por ejemplo, olvidar que se almorzó, por ejemplo, me parece relevante y se entiende bastante esta alerta de un eventual síntoma en ese sentido. Ahora, tengo la duda, ¿la demencia es un tipo de Alzheimer? ¿Cómo los podemos diferenciar o derechamente son prácticamente parte del mismo problema? Sí, mira, voy a intentar ser muy simple. Si alguien dice tengo dolor, después le ponemos apellido, dolor de rodilla, dolor de cabeza, dolor en el pecho, y ahí uno ya va al diagnóstico de saber por qué tiene ese dolor en tal parte geográfica. Cuando hablamos de demencia, estamos hablando también de la pérdida solamente. Y le ponemos apellido cuando vemos que la pérdida de la memoria es porque efectivamente hay un recuerdo alterado o porque hay una actividad ejecutiva alterada, por ejemplo, que le cueste escribir a la persona, o que también tiene algún otro tipo de pérdida de destreza, como por ejemplo en el caso de los recuerdos de asociación, que nos evoca palabras, le cuesta pronunciar una palabra, porque si bien la sabe, no es capaz de
evocar esa palabra, como por ejemplo decir televisor. Él dice, tráeme o enciéndeme ese aparato que está ahí. Eso se llama afasia y es también una señal de que hay una pérdida de memoria. Y ahí efectivamente nosotros ponemos el apellido a través de estudios y nosotros podemos hacer categorizaciones del tipo de demencia que tiene. Vuelvo a insistir, lo más común es la enfermedad tipo Alzheimer, ¿no es cierto? Pero también hay otro tipo de demencias que se comportan de distintas formas y también la evolución de la misma es distinta. Hay algunas que van muy lento y otras que evolucionan muy rápido, van perdiendo facultades de forma muy rápida. Y eso nos ayuda también a saber o dar un diagnóstico más cercano. Según la estadística, doctor, que reviso del Plan Nacional de Demencia impulsado por el gobierno, en Chile más de 200.000 personas cuentan con trastornos cognitivos, mientras que en el mundo esta cifra llega a casi los 55 millones de personas y se proyecta también que para mitad de siglo evidentemente estos indicadores puedan seguir subiendo. Doctor, en ese sentido, ¿hay alguna área específica donde uno debiese tener mayor resguardo, estar más atento a los síntomas? ¿Se han dado casos, por ejemplo, de demencias en personas menores de 40 años, por ejemplo? Sí, por supuesto. Hay un factor hereditario que está asociado a carga genética que se ven y se observan en cromosomas. Cuando las personas heredan efectivamente esta carga genética, este comportamiento, la expresión de la enfermedad suele ser en etapas tempranas. De hecho, compartir con ustedes que la enfermedad de Alzheimer en sus orígenes era enfermedad hereditaria per se y se evidenciaba en personas jóvenes, como tú bien dices, entre 40 y 50 años. Después, con el éxito del envejecimiento, es decir, que la gente empezó a vivir mucho más tiempo, claro, nos dimos cuenta de que efectivamente la enfermedad de Alzheimer también podía expresarse en etapas más posteriores, como en los 70, 80 años. Y al respecto, volver a repetir, la máxima expresión es efectivamente en las pérdidas de capacidades de ejecutar actividades que corresponden a actividades cognitivas, como es efectivamente el aprendizaje, el ejecutar actividades en el ámbito laboral, en el evocar o recordar elementos del pasado. Son todos actos que en el cual empiezan a ocurrir con frecuencia. Uno puede advertir que hay una alarma y requiere efectivamente que vaya a un médico para hacerse un chequeo. Exacto, doctor. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero tengo que preguntarle primero sobre el tratamiento más óptimo que usted considera que se puede aplicar dentro de esta patología y también algo muy relevante, el rol de los cuidadores. Mira, tratamiento actualmente no tenemos ninguno que sea capaz de revertir la enfermedad, desgraciadamente. Estamos hablando de enfermedad de Alzheimer o derivado. Y en ese aspecto el rol de los cuidadores es fundamental. Claro. Hoy sabemos que hay cada vez menos nacimientos por familia y en ese aspecto tenemos que ya estar trabajando para las necesidades que hay actualmente de las personas que tienen problemas de memoria, que están con demencia y sin duda los que se vienen a futuro, ya que sabemos que va a haber una crisis en los cuidados porque no van a haber apoyos del punto de vista familiar tan potentes como existen ahora y en ese aspecto los países, en este caso Chile, con este porcentaje que tú estás hablando de gente con problemas de memoria que van a seguir aumentando, debemos ya de estar pensando en cómo resolverlo. Para ello requiere formación de cuidadores en atención a adultos mayores con problemas de este tipo, requiere que el Estado se haga cargo también de esta problemática ya que empobrece a los países, ya que hay muchas personas que dejan de trabajar por cuidar y en ese aspecto lógicamente hay una merma económica para cada una de las familias. Absolutamente, doctor, por eso nos parece relevante hablar de este tema y le queremos agradecer de haber compartido parte de esta importante información junto a nosotros acá en CNN. Nada, muchas gracias, Cristian. Materia dispuesta para seguir colaborando. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor, que estén muy bien. Ya lo sabemos, una enfermedad y patología relevante en nuestro país, a estar muy atentos a los síntomas y también
tener la relevancia remarcable que tienen justamente los cuidadores al momento de hacerse cargo de un familiar que cuenta con esta enfermedad. Sigue la compañía de nuestro canal y nosotros nos volvemos a encontrar en una nueva entrega de Entrevistas CNN. Que estén muy bien.